Les saludo, amado hermano, amada hermana en el Señor, esperando que esté fortaleciéndose en Cristo, hermanos, que cada uno de nosotros estemos ahí buscando en él la paz, la fuerza, el consuelo que necesitamos siempre, su guía, su socorro, y dando gracias a Dios siempre por su bendición, por la bendición de poder tener una relación con Dios. Hermanos, quiero compartir hoy día el estudio bíblico, el octavo de la serie de enfoque de la enseñanza bíblica, el tercero respecto al tema que estamos tratando, que es el sufrimiento. Como dije la vez anterior, el tema del sufrimiento es un tema bastante complejo, porque toca algo que lamentablemente todos tenemos que vivir, ¿cierto? Y que no es sencillo, es un tema sensible, sobre todo en estos tiempos, hermanos, que hay tantas tribulaciones, tantas pruebas, tantas dificultades. Como he dicho otras veces, hermanos, los estudios de enfoque en la enseñanza bíblica tienen como características que en general tratan de ser más cortos, ¿cierto?, de lo habitual. Estudio entre 20, máximo 30 minutos, ojalá. Y que el tema que se trata se va tratando en varios estudios cortos para ir profundizando poco a poco. Temas más prácticos en la vida en Cristo. Y qué más práctico que ver lo que la Biblia nos enseña acerca del sufrimiento. Llevamos dos estudios sobre el sufrimiento. En el primero de ellos vimos cómo Dios, según la palabra, era capaz de mostrar todo su poder en medio del sufrimiento. ¿Sí? Vimos el caso de Pablo, ¿cierto? Y este aguijón que tenía en su carne. Y como Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, el poder de Cristo reposa en mí, entonces soy fuerte. Vimos que el poder de Dios se magnifica, se muestra más plenamente cuando vemos nuestra necesidad y somos conscientes de la dependencia que tenemos de Dios. Conocemos su gracia cuando nos damos cuenta que no somos capaces de nosotros de pagar el precio por nada. Conocemos su amor cuando nos damos cuenta que no lo merecemos. Conocemos su poder cuando nos damos cuenta que nosotros por las nuestras no podemos. Dios puede utilizar su poder en nuestra debilidad, en medio de nuestro sufrimiento, y mostrarlo. Ese es nuestro Dios, mostrarse Él como Él es. Y en el segundo estudio, hermanos, comenzamos a ver algunos errores que lamentablemente se han ido enseñando a través del tiempo en algunas iglesias, particularmente las iglesias de la superfe. Y los dos errores que vimos fueron los que están ahí en la pantalla. El primero, la negación, que dice que el Hijo de Dios no debería sufrir. Si un Hijo de Dios sufre, significa que no está honrando a Dios. Vimos en la palabra que esto es un error. La palabra nos muestra que los hijos de Dios sufren, en algunos casos sufren por ser hijos de Dios. Vimos el caso de Jesucristo, quien no pecó, obviamente lo sabemos todos, ¿cierto?, pero sufrió, y quien también dijo que sufriríamos aflicción. Entonces es un error creer que los hijos de Dios no deben sufrir. Vimos el segundo error, que es el ocultar el sufrimiento. El Hijo de Dios no debería manifestar su dolor, debería mostrarse siempre alegre. Vimos que la palabra no nos muestra esto. La palabra, en cambio, nos llama a llorar con los que lloran, a sufrir con los que están sufriendo. Y la palabra llama bienaventurado al que llora. Vimos el caso de los salmistas, vimos el caso de Lamentaciones y vimos el caso de Jesucristo en el Getsemaní, donde Él muestra su dolor a sus cercanos, su angustia. Él la quiere compartir con los suyos porque necesitaba compartirlo con los suyos. Vimos que la palabra dice que hay tiempo de duelo, que hay tiempo para llorar, y que el tiempo de duelo como tal es un tiempo donde uno manifiesta el dolor que tiene por la pérdida normalmente de un ser querido. Que Dios nos ayude
para que nuestra perspectiva del sufrimiento y de cómo nosotros debemos enfrentarlo se base en lo que la palabra de Dios nos muestra y no en las ideas que algunas personas han querido compartir, han querido enseñar, pero que no provienen de la palabra. Que Dios nos ayude. Así que vamos a comenzar con lo nuevo, primero haciendo un recorrido un poco rápido sobre algunos errores que están asociados a estos mismos que estamos viendo acá en la pantalla, para luego seguir avanzando hacia un par de temas nuevos. Siguiente error que vamos a ver rápidamente, algo parecido a lo que decíamos antes, ¿cierto? El Hijo de Dios maduro no sufre, porque decía el sufrimiento sería parte de la inmadurez, como vimos antes, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que él sufrió, un varón de Dios maduro. El Señor Jesucristo sufrió, Moisés sufrió, hombres que amaban a Dios, hombres que eran hombres maduros. El Señor Jesucristo, por favor. Si Jesucristo sufrió en Getsemaní, si Jesucristo sufrió pasó pena al ver la muerte de Lázaro y lo que estaba sucediendo, al ver a las ovejas, ¿cierto?, que vagaban así como sin pastor, entonces no puede ser un signo de inmadurez, ¿sí? Entendiendo el sufrimiento como que incluye la tribulación, las aflicciones, las angustias. Por lo tanto es un error, ¿cierto? Muy similar a lo que vimos antes, no lo que nos muestra la Biblia, los ejemplos de hombres de Dios que le amaban y estaban honrando a Dios. ¿Sí? Acá pongo la respuesta. Jesucristo, Pedro y Pablo dicen lo contrario. Otro error común: se sufre por tener poca fe, parecido al anterior. Nuevamente, Jesucristo, Pedro y Pablo dan otras razones para sufrir. Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo sufrió dolor por nosotros. Jesucristo sufrió el dolor de la muerte por nosotros, por obedecer a Dios. Pablo sufría por el pecado de otros hombres pecadores que lo atacaban, que rechazaban el evangelio, que no querían aceptarlo, y sufría por el corazón oscuro de ellos. Pedro habla de sufrir por Cristo, sufrir por el evangelio, que es lo mismo que dice el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os maltraten por el evangelio. Entonces, en muchos casos el sufrimiento puede ser hasta una muestra de que se está haciendo la voluntad de Dios, que es muy contrario a la idea de que se sufre por tener poca fe, que es lo que enseñan lamentablemente en algunas iglesias, particularmente la de la superfe. No es bíblico. Ni el sufrir por otros, ni el sufrir por el pecado de otros son una muestra de poca fe. Incluso Pablo en Gálatas, ¿cierto?, es conocido que él decía que él sufría como dolores de parto al ver que los gálatas se alejaban del evangelio. Sufría porque otros estaban alejándose del evangelio. Eso le causaba dolor. Y en esto Pablo es un ejemplo para nosotros de amor en Cristo, de amor fraternal. Ninguna de estas manifestaciones de lo que hemos nombrado son manifestaciones de poca fe. En muchos casos el caso es una muestra de una fe firme. Por la fe se puede sufrir. Así que por lo tanto es un error decir que cuando alguien sufre es porque tiene poca fe. Otro error: todo mi sufrimiento es culpa de mi pecado. Es por culpa de mi pecado. Si estoy sufriendo, es culpa de mi pecado. También es una herramienta. Hay una frase que utilizan estos hombres de superfe, quienes dan a entender que si uno está bien, ¿cierto?, le va a ir bien en todo. Y si sufre es porque tiene la culpa, ya sea poca fe o pecado oculto. Si lo está pasando mal es porque hay pecado oculto. Es un poco más complicada esta respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el pecado trajo al mundo el sufrimiento, ¿sí? En el momento en que Adán y Eva pecaron, el sufrimiento entró al mundo. Y en el momento que seamos llevados a la presencia de Dios, que lleguemos ante Él, el sufrimiento va a acabar. Estaremos con Él.
no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Pero desde el principio de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva y la entrada del pecado y con ello el sufrimiento y la muerte, el sufrimiento ha sido parte de lo que hemos vivido nosotros, ¿cierto? Por el pecado nace la muerte, la enfermedad, la traición de otros también. Así que sí, originalmente la raíz del sufrimiento es el pecado. Cuando estemos con Cristo seremos libres de toda consecuencia de pecado. Pero mientras vivamos en esta tierra, viviremos la consecuencia del pecado, de nuestros pecados en algunos casos, del pecado de otros en otros casos. Por seres humanos que hemos pecado, como todos, entonces, por el puro hecho de ser seres humanos, descendientes de Adán y Eva, entonces también sufrimos. Así que, de cierta manera, ¿cierto? ¿Nuestro sufrimiento tiene relación con el pecado? Sí, porque nació en ese pecado original y de ahí, de generación en generación, ha sido así. Y nosotros, cada uno de nosotros también hemos pecado. Sin embargo, no todo nuestro sufrimiento suceden porque cometimos un pecado. Es decir, no todo sufrimiento que tenemos es castigo por nuestro pecado. Pongo un ejemplo. La muerte de un ser querido, ¿cierto? No es una consecuencia de mi pecado. Es consecuencia del pecado de todos, ¿cierto? De cada uno, de la humanidad. A eso me refiero con de todos. O el sufrimiento por persecución, por predicar el evangelio. Eso no es sufrimiento por mi pecado. El sufrimiento por el pecado de otros que han rechazado a Cristo y que persiguen al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es un error decir que todo nuestro sufrimiento es por culpa de nuestro pecado. Ahora, lo que sí puede pasar es que algún sufrimiento pueda ser culpa de mi pecado. ¿Sí? Por ejemplo, las consecuencias del pecado. Un ejemplo muy sencillo: si yo adultero, engaño a mi esposa y luego pierdo mi matrimonio, pierdo mi ministerio, pierdo a mis hijos porque se separa el matrimonio, ¿cierto? Y mis hijos quedan con mi esposa y pierdo contacto con ellos. Luego yo sufro por eso. Ese sufrimiento es culpa de mi pecado, es por culpa de mi pecado. O si robo o miento en mi trabajo y me despiden y dejo el testimonio de Cristo de nuestro Señor en el piso, ¿cierto? En el lugar donde trabajaba, y luego yo sufro por eso al darme cuenta de que lo que hice ya no puedo echarlo atrás, y sufro por eso. Eso es consecuencia de mi pecado. Y el dolor que sufro por pecar, como David, ¿cierto? Cuando lo dice en los Salmos, ¿cierto? Sufría hasta dolor en sus huesos, se debilitaba. Eso es sufrimiento por culpa de su propio pecado. Estamos hablando de hijos de Dios, ¿cierto? Y aún Dios puede utilizar algún tipo de tribulación para disciplinarnos. Sí, dice la palabra que sí. Pero no todo sufrimiento es por culpa de nuestro pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, y que Dios nos guíe a discernir según su palabra si lo que estamos sufriendo es consecuencia de nuestro pecado. A veces es muy claro, como puse el ejemplo al principio del ser adúltero, y adulterar y perder a mi esposa amada y luego sufrir por eso es consecuencia de mi pecado, claramente. Pero en otros casos, cuidado. Por ejemplo, las enfermedades no siempre son culpa de nuestro pecado. La mayoría de las veces, diría yo, no lo son. Excepcionalmente pueden serlo. No sé, me roban en la casa, chocan el auto, uno de nuestros hijos tiene un accidente fatal. La palabra no nos dice que todas esas cosas son culpa de nuestro pecado específico. Así que cuidado, que Dios nos guíe. ¿Sí? Que Dios nos guíe a tener cuidado con estas creencias que ponen una culpa extra sobre nosotros. En quien el que normalmente nos está acusando, nos está tratando de declarar culpables, es Satanás, el diablo, ¿cierto? Nuestro enemigo. Pero Dios nos perdona, nos restaura. Dios es bueno. Ahora sigamos un poquito más, porque en 1 Pedro 3:17 dice que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Y en este pasaje se nos muestra que hay algunas veces, ¿cierto?, que vamos a sufrir por hacer el mal. Pero otras veces hasta podemos sufrir por hacer el bien, padecer y sufrir. Y esto va a ser cuando la voluntad de Dios así lo quiera. Entonces va a haber veces que por hacer el bien vamos a padecer. No siempre va a ser porque nosotros hemos pecado, sino en algunos casos va a ser por hacer el bien. Y siempre, obviamente, si la voluntad de Dios así lo quiere. Así que es un error decir que todo mi sufrimiento es culpa de mi pecado. ¿Algún tipo de sufrimiento puede nacer de mi pecado? Sí, eso está claro según la palabra, pero no todo lo que sufrimos es culpa de nuestro pecado. Pasamos a otro error, hermanos. Este es un error un poco distinto. Dice así: el sufrimiento es malo o no tiene ningún sentido, no tiene sentido. El sufrimiento que nosotros pasamos. Y este error, hermanos, tiene que ver con un proceso ya más personal, más que con una enseñanza formal de una iglesia. Es lo que pasa en nuestro proceso normalmente de aceptación de lo que está sucediendo, de esta dificultad que estamos enfrentando, de esta enfermedad, de esta pérdida, de esta situación de aflicción, de ser atacado, de ser rechazado, de ser perseguido. Ese sufrimiento. Muchas veces en nuestro proceso de llegar a entender, un poco de integrar lo nuevo, este dolor nuevo que estamos pasando en nuestra vida, muchas veces pasamos por esta parte donde en nuestro corazón dice: esto no tiene sentido, este sufrimiento es malo, el sufrimiento no sirve para nada, ¿por qué tenemos que sufrir en este mundo? Y la verdad es que el sufrimiento como tal no es algo deseable, a menos que le encontremos sentido. Hay sufrimiento al que le encontramos sentido y cambia un poco nuestra perspectiva acerca de él. Por ejemplo, cuando una madre es capaz de dar su vida por su hijo, es lamentable, es triste, pero para esa madre en ese momento lo que sufrió, el dolor que enfrentó, aún la muerte, tuvo un sentido. El sentido fue salvar la vida de su hijo. Y para el resto de las personas, cuando sabemos de que algo así sucede, ¿cierto?, también le encontramos algún sentido. Es algo lamentable, es triste, pero tiene algún sentido, porque había algo superior para esta madre, que era la vida, el bienestar de su querido, amado hijo. Y el amor le da sentido a ese sufrimiento, a esa dificultad. Entonces, cuando, hermanos, el sufrimiento no tiene sentido para nosotros, normalmente lo vemos como algo malo, como algo terrible. Ahora, la Biblia nos muestra que el sufrimiento de la vida del cristiano tiene sentido. Y quiero intentar explicarlo con una metáfora, como una, ¿cómo se puede decir?, una enseñanza práctica que nace del tema del dolor físico. ¿Ya? El dolor físico, hermanos, con una definición muy simple, pero que creo que es útil para el estudio, es una sensación molesta, ¿cierto?, en alguna parte de nuestro cuerpo por una causa interna o externa. Por ejemplo, súper fácil, si yo toco el agua con mis deditos y me duele, lo más probable es que esté muy caliente o muy fría y me esté haciendo daño, ¿cierto? Solo con tocarla, por el dolor, yo sé que esa agua es un agua que es mejor no tocarla. Otro ejemplo: si vamos a caminar por la playa a pie pelado y vamos caminando por la arena muy cómodos y de repente en la planta del pie sentimos una pequeña pinchazón, un pinchazo, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente vamos a alejar nuestro pie, porque entendemos por ese dolor que bajo la arena donde pisamos había algo que podía hacernos daño, algo que podía romper nuestra piel, que podría atravesar nuestro pie, dependiendo de qué tan filoso fuera. Si nosotros, hermanos, tenemos nuestro sistema nervioso sano, entonces el dolor nos avisa cuando algo interno o externo, en estos ejemplos que puse, está afectando a nuestro cuerpo.
Un ejemplo de algo interno, la apendicitis, es el dolor. La amigdalitis es el dolor, el que me avisa que hay una infección. Así, el dolor físico tiene un fin, un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Informarnos de que hay algo que está mal, hay algo que está en problemas en nuestro cuerpo. El dolor físico es una señal de alerta para cuidarnos, para hacer algo, para cambiar eso, para sacar el dedo del agua hirviendo, para levantar el pie y revisarse la planta del pie, es lo que todos haríamos, para ver si hay alguna herida, porque pisamos algo doloroso, para ir al doctor, si es que el dolor es muy fuerte. Si una persona tiene su sistema nervioso sano, el dolor se transforma en una herramienta, en algo que le ayuda, en un sistema de alerta ante lo malo. Si una persona, hermanos, tiene su sistema nervioso enfermo o atrofiado, puede pasar que sienta demasiado dolor ante un estímulo muy pequeño, o puede pasar que no sienta nada de dolor ante algo que le está haciendo daño. La lepra, hermanos, por ejemplo, daña el sistema nervioso, daña la piel, haciendo que deje de percibir, de tener sensaciones. Esto provoca, hermanos, que las personas que tienen lepra se hagan daño, se hagan heridas, pierdan partes de su cuerpo, partes de sus manos, de sus pies, de su cuerpo en general, sobre todo las articulaciones, las rodillas, los codos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que se están haciendo daños. No se dan cuenta que tienen una herida que está sangrando, que se han quemado. Hay un libro, hermanos, sobre el tema que se llama El regalo del dolor, donde un doctor que trabajaba con leprosos habla de cómo es de tanta bendición para el cuerpo el sentir dolor, que fue dado para cuidarnos. ¿Por qué? Porque los leprosos, al no sentir dolor, se hacían mucho daño. Y él, como parte de un grupo de médicos, buscaba la forma de que las personas con lepra pudieran reconocer cuando se estaban haciendo daño a través de una alerta externa. ¿Por qué? Porque el dolor avisa que hay algo malo, porque el dolor nos lleva a actuar, porque si nos duele algo, hacemos algo, reaccionamos. Entonces el dolor se vuelve algo bueno, el dolor físico, porque es una señal de alerta, un sistema de alerta dado por Dios a nuestro cuerpo para darnos cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Si hay dolor, hermanos, nosotros podemos identificar qué lo está causando y sanar. Si me duele el pie, reviso el pie. Si no veo nada con mis ojos y me sigue doliendo, probablemente hay un problema dentro de ese pie. Y hay que ir a un especialista que me ayude a revisarlo, que haga exámenes, como algunos de nuestros hermanos están haciendo exámenes hoy día. Si no hay dolor, no hay conciencia de que hay algo que está mal ahí, de algo que hay que tener cuidado. Sin dolor, hermanos, las heridas no se curan, se pierden partes y llega aún hasta la muerte. Eso es respecto al dolor físico. Respecto a todo el resto, ¿cierto? De dolor, el sufrimiento, el dolor es revelador, cumple lo mismo, nos muestra que hay algo que está sucediendo y que no está sucediendo como debiera. Cuando sufrimos es porque algo no está funcionando como debiera, no necesariamente en uno mismo, puede ser en otro, puede ser en el contexto, pero hay algo que no era lo que debiese ser. El sufrir por algo es una alerta, una manifestación de algo que no es como debiese ser, pero que ya es así. El dolor, entonces, hermano, el sufrimiento en sí mismo no es malo, sino que es hasta normal, sano ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el dolor del luto. El dolor del duelo al perder a un ser querido es sano, es normal. La palabra dice
porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De alguna forma, hermanos, todo hombre, toda la humanidad sabe en su interior que la separación que se produce cuando alguien fallece, cuando un ser querido fallece, es algo que no debiese ser. ¿Por qué? Porque la muerte entró a la humanidad por culpa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así el dolor de la muerte de un ser querido, hermanos, es la manifestación de algo que no es lo que Dios quería en un principio. La muerte es consecuencia del pecado. Ay, y si Dios no viene antes, todos moriremos, porque todos hemos pecado y nuestros seres queridos van a sufrir. Y así ha sido desde Adán, desde Eva. ¿Por qué? Porque desde ellos hemos caído en pecado. Todo por culpa del pecado. Todo esto, todo este dolor, de generación en generación, este dolor que vamos a pasar nosotros, que algunos están pasando hoy día, que algunos ya han pasado más de una vez, el dolor que sufrirán nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos cuando nosotros partamos, todo esto es culpa del pecado que ha afectado a la humanidad, no del pecado de una persona en particular, del pecado del ser humano. Y nos muestra lo terrible, la terrible consecuencia del pecado. Ese dolor es una manifestación de lo terrible o lo horrible que es el pecado. El dolor muestra que hay algo que no está funcionando como debiese. Hasta el ateo, hermano, se da cuenta al morir un ser querido que eso no debiese ser así. No debiese ser así. No fuimos hechos para eso. Eternidad en el corazón. Pero es así. Por culpa del pecado. El sufrimiento muestra cosas que están sucediendo de una forma que no debiesen. El dolor ante la pérdida de un ser querido es una manifestación del amor que hay, del agradecimiento al ser amado, de su importancia. El sufrimiento muestra algo en nuestro ser, de cuánto lo estimábamos, de cuánto lo amábamos, de cuánto disfrutábamos su presencia. Cosas que quizás muchas veces, lamentablemente, no nos dimos cuenta antes, y esto hasta el mundo lo sabe. Uno se da cuenta cuánto lo quería, uno no se da cuenta, ¿cierto? Hasta que lo pierde, dice el dicho, más o menos así. El dolor que sentimos nos muestra algo. Así como el dolor físico nos muestra que hay algo mal físicamente, ¿cierto? Nuestro cuerpo, una herida, una enfermedad. El sufrimiento que pasamos, hermanos, ante una tribulación, ante una enfermedad, nos muestra cosas de nosotros mismos. Nos muestra cosas de Dios. Nos muestra cosas de nuestra realidad. Como por ejemplo cuando vimos el primer tema del sufrimiento, y vimos que el dolor, el aguijón, le mostraba a Pablo que él dependía de Dios, que te baste mi gracia. El sufrimiento, el dolor muchas veces nos muestra que nosotros no tenemos el control, que esa es la realidad y que de alguna forma nosotros lo habíamos olvidado. Tenemos la tendencia a olvidar que nosotros no tenemos el control ni de nuestras vidas, ni de la vida de nuestros seres queridos, que hay un Dios que está sobre todo, que nosotros no somos los señores. El sufrimiento, entonces, hermanos, el dolor, la tribulación, muchas veces muestra mucho de nuestro corazón, lo saca a la luz. A veces nos muestra cuánto amábamos algo que no honraba a Dios. A veces muestra cuánto amábamos algo y nuestra vista estaba puesta, por ejemplo, en algo material, en algo profesional. A veces muestra cómo nuestra confianza no estaba en el Señor. El sufrimiento puede mostrarnos muchas cosas diversas, y todos los que hemos pasado momentos de sufrimiento diverso, y hoy día, gracias a Dios, por su pura gracia, permanecemos, creo que hemos podido aprender más de nosotros, y también de otros, y también de Dios, de nuestro Señor. Así, hermanos, el sufrimiento en sí mismo no es malo, porque nos revela, nos muestra algo que hay en nosotros. Es difícil,
es difícil, hermanos. Hay situaciones muy difíciles. Es difícil de llevar, es difícil de llevar. Ay, Señor. Ahora, Dios puede aún utilizar este dolor de muchas formas. Y con esto vamos a terminar, hermanos, y en el próximo estudio vamos a ver lo que nos muestra la palabra sobre cómo Dios puede utilizar aún el sufrimiento para hacernos crecer. Porque como vimos hoy día, el sufrimiento revela mucho de nosotros. El sufrimiento también nos muestra mucho de Dios. Y Dios puede usarlo para hacernos crecer. Él puede hacer que lo que no es nada se transforme en algo. Él creó todo de la nada y la palabra nos promete que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra esperanza, y querría terminar hoy día compartiendo este pasaje que dice lo siguiente. En Romanos 5, no puse el versículo, ¿ya? Lo siento, Romanos 5, versículos 3 y 4, si no me equivoco. Y dice, y no solo esto. Está hablando de que hemos sido justificados ya por la fe. Y por esta fe estamos en paz con Dios. Y no solamente estamos en paz con Dios, sino que tenemos entrada a esta gracia, la cual estamos firmes. Y tenemos una esperanza gloriosa. Esperanza en la gloria de Dios. Y no solo esto viene, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Pero por qué? Dice el apóstol Pablo, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, es decir, demuestra, ¿cierto?, que se está firme, y la prueba, esperanza. Y si nosotros recordamos, hermanos, lo que significa la paciencia en este contexto, la paciencia es la capacidad de soportar una tribulación. Es decir, en cada tribulación que nosotros pasamos, nos hacemos más fuertes y capaces de soportar otra tribulación. ¿Sí? Por eso, mientras crecemos en paciencia, crecemos en prueba, en un carácter probado, en algo que se ha demostrado, que permanecemos a través del tiempo, una fortaleza probada. Y esta fortaleza probada nos da y nos confirma nuestra esperanza. Si el Señor nos ha permitido permanecer firmes hasta hoy, a pesar, hermanos, de todas las pruebas, gloria a Dios, porque Él nos ha llevado a crecer y nos ha hecho más fuertes. Y esto se ha demostrado por soportar la prueba, y hoy día nosotros podemos confiar más plenamente que antes que el Señor es fiel y que Él nos puede llevar a permanecer hasta el fin. Eso es esperanza. Esperanza. El domingo antepasado, cuando compartía la palabra, hablaba de esta característica que es la paciencia. Y cuando allí hablaba de ella porque Pedro la nombra entre las características en las cuales nosotros tenemos que crecer para asegurarnos el permanecer y no caer. Y acá la palabra nos dice que para poder crecer en paciencia tenemos que pasar tribulaciones. Y Pablo lo dice aquí. Él se gloría en las tribulaciones. Él, en medio de la tribulación, él puede decir gracias, Dios, y gloria a ti por esto que me estás dando, porque yo sé esto, que esta tribulación me hará crecer, porque tú estarás conmigo, y luego que pase seré más fuerte, te conoceré más, me conoceré más a mí, y mi carácter será más fuerte, y mi esperanza será más fuerte, porque pasando esta prueba, mi carácter será fortalecido para ser fiel a ti. Y doy gloria a Dios por esto, porque Dios usa todo para nuestro bien. Doy gloria a Dios por su bondad en esto. Y le animo, hermano, en el amor del Señor, a los que están pasando pruebas, a los que en este tiempo de pandemia la han pasado muy mal por diferentes motivos.
Si hoy día usted está firme, con dolor, con sufrimiento, si hoy día usted está firme en la fe, yendo a Dios a depositar su pena, su dolor, cada vez que es necesario, 1, 2, 10 veces al día, yendo a Dios, confiando en que Él oye su oración, es por gracia de Dios, pero al mismo tiempo es porque el Señor le ha hecho crecer en paciencia, en esta capacidad para permanecer en Él. Y la palabra dice que si nosotros permanecemos en Él, ¿cierto? La vida verdadera, vamos a dar fruto a su tiempo. Así que le animo a permanecer en medio de todo, confiando en el Señor. Nos vemos, hermanos, en el próximo estudio que me toque, donde seguiremos compartiendo del sufrimiento y de lo que la palabra nos muestra que Dios puede hacer con el sufrimiento, cómo lo puede usar para su gloria, y también veremos algunos consejos bíblicos, ¿cierto?, sobre cómo nosotros enfrentar el sufrimiento. Que el Señor le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.